Arratsaldeon, ongi etorri guztioi. Los sistemas tradicionales de ganadería son, a la luz de la evidencia científica, básicos para la conservación de los ecosistemas que actualmente ocupan gran parte de nuestro entorno. Ecosistemas moldeados por la actividad agrícola y ganadera a lo largo de los siglos y que en muchos casos han sido abandonados por el declive de estas actividades. Hoy en día nuestra sociedad experimenta un profundo cambio socioeconómico y esto tiene un claro reflejo en los paisajes. Hoy abordamos la relación que existe entre ganadería, cambio climático y sostenibilidad, con la investigadora del Centro BC3, Elena Galán, que participa en esta nueva actividad abierta del Donostia Sustainability Forum en el marco de los cursos de verano de la Universidad del País Vasco. Se trata de un programa de jornadas gratuitas abiertas al público que cuenta con el apoyo de la Fundación BBVA, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco, a través de IOBE, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de Donostia. Elena Galán es doctora en Historia Económica, licenciada en Ciencias Ambientales, investigadora postdoctoral en el BC3, centro que investiga el cambio climático, y su investigación se centra en la actualidad en el estudio de los aspectos económicos, sociales e institucionales de los sistemas pastorales vascos. Su experiencia como investigadora se complementa con su formación como pastora en el Pirineo Bajo Navarro, donde aprendió de las ovejas lo que no podía entender desde el despacho. Elena. Gracias Eva por presentarme así de bien y bueno, gracias a todos y a la organización por dejarme total libertad para poder contar lo que quiero contar. Y lo que quería contaros es, bueno, he intentado hacer una mezcla entre mi parte científica y mi parte pastora. Y por eso he puesto este título tan sugerente y tan de fricción a la vez, porque mi mirada científica es la que hablaría del manejo sostenible de pastos de montañas y como pastora es que es la vida entera, es que todo tu día es eso. Entonces es como a la misma cosa, como le llamaría desde una parte y de otra. Entonces, voy a ver si me sale hacia la mezcla armónicamente y para ello quería hacer un pequeño experimento que es presentarla como en forma de artículo científico. Y yo os quiero presentar lo que es el manejo sostenible de pastos de montaña basado en mi propia experiencia en 5 meses de pastoreo yo sola con un rebaño. Entonces, bueno, esta es la introducción. ¿Qué es el manejo, el pastoreo sostenible? Pues es pastorear las ovejas de manera que no haya sobrepastoreo, es decir, que se pastoree en exceso y se degrade el pasto, ni haya infrapastoreo, de manera que se desarrolle el estrato arbustivo y se genere riesgo de incendio y se pierda la pradera. Quería hacer un pequeño disclaimer. Vamos a ver, que si alguien sale de aquí pensando que yo era como Heidi corriendo por los prados con las nubes y todo el sol, que lo haga, pero el 80% de días es lo de abajo, ¿vale? Esta es la casa donde yo vivía, sin electricidad, con agua que cogía del manantial, con leña así, porque entraba en el contrato, y normalmente estaba así. Bueno, pues como marco conceptual, ¿qué es ser una pastora? Pues en BC3 hay un grupo de italianos así como muy grande y gritan mucho en el pasillo y una de ellos les estaban discutiendo a ver qué quería decir ser investigador y por qué estábamos así todo el día investigando y no sé qué. Y uno dijo la frase, ser investigador es que vas al baño y sigues pensando en tu investigación. Pues ser pastor es igual y además este era mi baño y así eran las vistas. ¿Dónde estaba? Bueno, pues como ya ha introducido Eva, está en Baja Navarra, es una parte del pasto de montaña que pertenece al comunal de la parte que corresponde a don Iván Egarasi. Y bueno, que sepáis que los miembros de este comunal se habían repartido el comunal, digamos, a trozos, sin valla, o sea, cada uno sabía dónde estaban los límites, lo sabían muy bien. Y las ovejas también lo sabían. Y cada uno gestionaba su trozo pues que le correspondía de comunal. Pues aquí os quiero presentar un poco los materiales que yo utilizaba para hacer el pastoreo sostenible,
que eran pues, un rebaño de entre 300 y 500 ovejas de raza manège, cabeza negra, que es la misma que la lacha. En la foto tenéis a la izquierda una hembra, a la derecha un macho. Que quede claro, porque me lo preguntaron muchas veces, sí, las hembras tienen cuernos también y lo saben usar. Normalmente estos sistemas tienen una paridera al año, entonces que suele ser a finales de otoño, luego tienen la temporada de ordeño, hacen los quesos que están dentro de la denominación de origen Ozoirati, y luego una temporada de verano en que suben a la montaña. En mi caso, no hacíamos ordeño en la montaña y no hacíamos queso en la montaña, hay gente que sí hace. Y la temporada de verano era de junio hasta finales de octubre, o sea que era un verano así como largo. Dentro del material y métodos, ¿qué es el pastoreo sostenible? A ver, hay una técnica de pastoreo que hasta está descrita en la literatura científica. Hay artículos sobre ello y básicamente lo que explican es, tú tienes que dividir, tienes que tener un circuito, tienes que tener parches heterogéneos de vegetación y tienes que tener el arte de saber mover a las ovejas para que, con tu objetivo de que coman en esas zonas que conviene comer, que son las más matorralizadas y tal, y que ellas no quieren comer porque ellas quieren ir a la hierba finita que está arriba en las montañas y quieren sobrepastorear. Entonces, pues haces una serie de manera que les vas cambiando para que ellas estén motivadas para comer y cuando ves que se cansan, las metes en uno que les guste más comer y cuando ves que ya han cogido como carrerilla, las vuelves a meter en el matorral. Y entonces, como veis en estos vídeos que podemos poner, lo he grabado. Si queréis ponerlo, yo no puedo ponerlo, ¿verdad? El play, eso es. Lo he grabado por si la gente no se lo creía. O sea, vamos a ver. Arriba es pradera y ahí está comiendo pues normal. Y abajo, a ver, dale al anterior, eso es. El vídeo de abajo, lo que está comiendo es ulex. Ulex en latín, que ¿cómo se dice aquí? ¿La llamáis aulaga? Tojo en argoma, eso. Es el nombre en catalán, que es gatosa. Pues esto, que es espinoso y tal, que se lo comen pero les cuesta un poquito, en realidad se lo comen. Y no solo se lo comen las cabras, que es como no. Las ovejas se lo pueden comer y pueden machacarlo muchísimo, pero hay que saberlo hacer. ¿Cómo llevo a cabo yo este modelo que os he enseñado teórico de pastoreo? Pues yo lo que hice fue en mi zona de comunal, que tengo ahí el mapita, no sé si se ve, eso es la zona naranja, en medio estaba la borda donde vivía yo, entonces dividí el terreno en pues, diferentes comunidades vegetales que había, más o menos un poco según la predominancia, y puse unas zonas que quería, sobre todo, que fueran mi objetivo. Las que están pintadas con un verde así con crucecitas eran donde estaba toda la argoma. Otras de verde tenían la hierba pasada, demasiado alta, y también le quería meter caña, y las otras eran más o menos las que quería ir evitando. Entonces yo hacía 2 circuitos, uno de mañana, uno de tarde. Cada circuito duraba entre 6 o 4 horas, así que tenemos una especie de jornada de trabajo de unas cuantas horas, y iba con ellas. Y así es como pasamos toda la temporada, jugando con estos circuitos. Yo me los apuntaba, me los planificaba y además según llueve o hace calor o mucho sol, pues ellas también cambian un poco de comportamiento y es más fácil hacer unas cosas, otras. Otra vez os quería recordar que es eso más la imagen de la derecha. Los dos son el mismo sitio, o sea, las 2 fotos están hechas desde el mismo sitio y en las 2 sale el rebaño entero. ¿Vale? O sea que normalmente yo tenía que hacer eso en el sitio de la derecha, en las condiciones de la derecha. Y aquí es cuando ya yo no puedo seguir un poco esta cosa de hacer un artículo científico, porque si mi yo científica os presentara unos resultados, yo os tendría que presentar mis zonas objetivo en el inicio, tiempo cero, como estaban con la argoma hasta aquí, y en el final del verano, de después, como estaban con el argoma aquí, bastante machacado, aunque estuviera bastante leinificado. Pero mi yo pastora, eso no le parece relevante, porque para mí lo que era relevante es esto de antes,
que el rebaño se asustaba de mí. Yo entraba y el rebaño se asustaba de mí. Y esta imagen de después, que yo me acercaba al rebaño y la oveja me miraba así diciendo, ¿y ahora dónde nos llevas? Porque cuando yo me fui por primera vez con toda mi teoría a llevarlas a donde yo me había puesto el esquema, ¿alguien se ha enfrentado alguna vez a unas ovejas que no quieren hacer lo que uno quiere? Vale, eso es lo que hacen, ¿no? Con la pata delantera hacen así y entonces se van. Te giran la cabeza y se van y lo hacen, ¿eh? Y ese fue el momento que dije, puedo hacer el régimen del terror, ir con el perro y hacer aquí el régimen del terror y no sé si van a comer, o cómo hago esto. Y entonces guardé el perro y estuve una semana siguiéndolas a ver cuáles eran sus costumbres. Y cuando entendí, o sea, yo las entendí a ellas y ellas me entendieron a mí, fue como más fácil. Y es lo que os quería decir, aquí es donde yo fricciono, porque o sea, yo lo que entendí es que el manejo sostenible del pasto hay que hacerlo en comunicación con los animales. Y la comunicación se puede hacer. Y tendría, o sea, no serían mi material y métodos, o sea, serían como mis coautoras, ¿no? Mis 500 coautoras. Y de esta foto, y que se aprende mucho mirando ovejas, ¿eh? De esta foto, o sea, lo que quiero que os fijéis es en la señora morenita ahí, que está al lado mío, que por cierto es la oveja negra y por cierto es la única sin cuernos, que era la líder indiscutible del rebaño, a la que todas seguían sin dudar. La tía tenía 9 años, 3 dientes, bueno, era increíble la oveja. Y un poco, ¿qué se aprende viendo las ovejas, no? Pues, por ejemplo, os quería explicar dominar versus liderar según una oveja, ¿no? A ese de la izquierda es un carnero al que yo le llamaba de Gaulle, porque era como el general. Y mira, pone el vídeo. A ver si se puede ver el vídeo, porque en este lo que se ve son, todas las ovejas están tumbadas. Os lo voy a explicar porque igual es muy chiquito. Menos una oveja que está de pie. Y van 3 carneros merodeando a acercarse a esa oveja. Y llega aquí y los echa a todos. Se va primero uno que es más mayor, que ya sabe de qué va el rollo, y otro que es más jovencito, como que se queda, pero también le echa. Y se queda él ahí, ese se va, y De Gaulle se queda ahí muy contento, pues no sé, pues ha ganado. Y pone este vídeo. Epa. No, este. Y aquí es cuando yo entendí que si conseguía hacerme entender con Conguito, que yo le llamaba así, que fue una relación así a base de manzanas, yo empecé a silbar y venía ella. Y con ella todo el rebaño. Y no hacía falta que montara un número de terror con el perro o no sé qué, el perro simplemente de apoyo. Y pues así era mucho más fácil. Y esta era una manera de, en comunicación, ir moviendo el ganado. Y yo os quería, a ver, aquí, si consigo hacer una especie de conclusión, porque de tanto mirar las ovejas, en vez de humanizar, yo quería invitar a ver las ovejas de otra manera, a dejar que, o sea, a que no fueran más un objeto bíblico, pero que en vez de humanizar las ovejas, nos ovejicemos un poco. Y eso lo diría como pastora. Como científica diría lo mismo, pero en otras palabras, que sería algo así como, para la sostenibilidad de la sociedad tenemos un reto brutal, que es el de la despoblación del medio rural. Y la pregunta es, ¿cuántos, antes de que yo lo explicara, sabían que había una técnica de pastoreo para hacerlo sostenible? ¿No? Entonces nos estamos enfrentando a querer hacer un plan para potenciar el medio rural con una ignorancia total de la profesionalidad y de la agrarización. Y el riesgo que tenemos, si no cambiamos la perspectiva, es de desagrarizar aún más el medio rural. Y para ilustrar esto y para acabar un poco, lo que quería era enseñaros un par de imágenes para que os intentéis poner un poco desde la perspectiva ovejizada o desde la perspectiva de fuera de los humanos
y veáis qué hacían los humanos, porque yo me encontraba muchos humanos todos los días. Pues los humanos sacaban, a este no se ve igual desde aquí, pero este estaba grabando, nunca pedía permiso, me están partiendo el rebaño, tengo que esperar a que ellos pasen para poderlo juntar y traerlo otra vez a mi sitio. Por supuesto, muchos se traían a los perros y es un conflicto muy grande que se traigan a los perros. Luego, pues venían de excursión y aparcaban el coche encima de esos prados que yo estaba intentando manejar. Justo ese sitio es uno de los que yo tenía que evitar que pastorearan las ovejas. Ese que tenía la hierba cortita, que es un parking ideal. Pues ahí es donde ponían los coches. Y vete tú a explicar a toda esta gente, a ver, ¿no? Esto es un sistema en el que la hierba es un componente muy importante, no lo uses de parking. Otra cosilla más, pues tiene que ver también pues, con ser profesional y estar haciendo el ejercicio de ser pastora, ¿no? Ser mujer también, pues que de repente te venía uno por ahí. Claro, yo vivía en esa casita, la carretera se acababa ahí. Te viene uno, le dices que se vaya y que no se va. Que si se puede ir, por favor, y que no se va. Y te graba. Y entonces, pues bueno, al final se fue. Pero bueno, son esta serie de desconocimientos y de ignorancias, ¿no?, que vamos acumulando, que yo no conocía hasta que no he estado del otro lado, ¿no? Y pues a qué retos nos enfrentamos si realmente no tenemos toda la historia y toda la conciencia de lo que es y del peligro que supone que nos hayamos desagrarizado realmente. Y con esto os quería dejar un poquito. Abrimos a continuación el tiempo de la charla con Elena y que irá acompañado también por las preguntas tanto del público aquí presente en la sala como las preguntas que nos puedan llegar a través de las personas que están siguiendo este evento en la emisión online. Menuda experiencia, Elena, con las ovejas. La verdad es que ha sido muy interesante y yo quería preguntarte una cosa, aparte de la soledad, de las inclemencias meteorológicas, y de tener que hacerte con las ovejas, que seguramente fue un trabajo complicado. Desde el punto de vista físico, ¿es un trabajo duro? Sí, sobre todo, sí. No hay nada a lo que el cuerpo no se acostumbre. Es verdad que yo tengo un pequeño truco, que es que, bueno, he tenido una profesora de contorsión que se llama Nemiren en Bilbao y me ha enseñado muy buenos estiramientos y muy concretos. Entonces eso me ha ayudado mucho a hacer músculo y a conciencia del cuerpo. Más cosas. De repente tienes que cargar con un carnero de esos, pues que se parte una pata y tienes que cargar y pesa 75 kilos, ¿no? Sí, tiene su cosa, pero sobre todo, lo del frío es el estar a la intemperie, que es algo que yo no había experimentado. O sea, estar a la intemperie, que lo que viene de arriba te cae a ti y eso son todos los días. Y lo de tener que irme corriendo, iba con un paraguas y con las botas de agua, irme corriendo a la borda, a hacerme un té o una infusión, porque necesitar tomar algo caliente, eso no había experimentado nunca. Sí. No es muy placentero, pero bueno, es como, sí, el frío que sí. ¿Y la soledad cómo la llevabas? Porque encima las visitas que había ya hemos visto que no eran especialmente agradables. Bueno, habría gente también quizás amistosa, ¿no?, que te preguntaba qué tal o cómo así estabas por allí, pero normalmente los excursionistas no suelen ser las mejores visitas. Bueno, las interacciones humanas eran bastante sorprendentes en general, sobre todo por los excursionistas. Pasaba cerca el Camino de Santiago, entonces igual pasaban en septiembre. Un pastor se puso a contarlas y contó 120 personas al día, así que supongo que en julio y agosto debía ser como más. Sí. La soledad se lleva, yo no tan mal, porque tenía electricidad para hacer una carga de móvil al día y pues con eso me da para chatear un poquillo, hacer un par de llamadas. Yo tenía una plaquita solar chiquita. Y la soledad, una pastora me dijo que cuando alguien te espera, la soledad se lleva mejor. Cuando no te espera nadie, no es lo mismo la soledad. Y a mí me esperaban. Cuando hiciste la formación, imagino que conociste gente muy diversa que se mueve en este sector.
¿Cuál es la edad media de las personas con las que en un momento dado contactaste en tu trabajo o que podías ver en un momento dado también? ¿En la formación o ahí trabajando? Trabajando y en la formación, porque la verdad es que siempre se habla de la falta de relevo generacional en el sector primario. Madre mía, en la formación, por lo menos en mi año, era como muy diverso, ¿no? Había desde alguno de 20, 19, hasta gente, ¿hasta qué? 50 y algo llegó a ver. Sí. Pues muy diverso. Sí, sí. ¿Y la gente que trabajaba sobre el terreno? Pues Los pastores de toda la vida, por así decirlo. en mi zona había bastante de todo, ¿eh? Había desde un señor, Fermín, que era el típico pastor con chapela y que se quedaba así, así, yo qué sé, tendría un montón de, no sé, 100 años, no sé cuántos tenía. Y luego, ¿no? Y en general sí que eran más jóvenes. Luego también había otros en la montaña, los que estaban ahí, igual eran más jóvenes que yo, quizá tendrían así como 29 o 30, así. Y yo, una curiosidad, cuando me contaste por correo electrónico un poco las ideas que querías presentar en la charla y hablaste de la comunicación con las ovejas, lo primero que pensé yo es en el perro. Porque claro, son perros que heredas para esa tarea, ¿no? Y normalmente las relaciones con los perros, yo siempre había entendido que los pastores tenían una relación muy estrecha con sus perros, ¿no? ¿Cómo te las apañaste con los perros? ¿Los perros se amoldan bien también a una persona nueva? Ay, no todos los perros. A mí me dejaron el perro no era mío. Y pues los perros tienen, como si simplificamos, como estos perros como dos caracteres, igual uno que se avanza más, uno que le tienes que frenar y otro que al trabajar con él le tienes que animar. Entonces, si no tienes mucha experiencia, al que le tienes que frenar es más peligroso porque puede hacer más daño a las ovejas. Entonces, obviamente, a mí me dejaron al que le tienes que animar. Pero es que este había que animarlo mucho. Ya. Entonces, yo creo que había cachondeo general en las montañas porque yo me ponía verdaderamente la cheerleader. Y bueno, la relación con el perro, sí, muy íntima, muy íntima. ¿Cómo te lo voy a decir? Pensé mucho sobre ello porque tenía que ser una relación profesional. Profesional implica asumir mi propia soledad, es decir, no intentar que un animal supla mis necesidades de cariño, de no sé qué. Entonces, ella tenía el cariño que necesitaba, pero yo no la usaba como un peluche, aunque tuviera muchísimas ganas, pero por respeto. Era un compañero de trabajo, vamos. Sí, sí, sí. Y la verdad es que empezamos un poco así y al final trabajamos súper bien juntas, ¿eh? ¿Crees que el conocimiento tradicional de las personas que se dedican al pastoreo corre riesgo de quedarse un poco en el cajón de las investigaciones antropológicas y quedarse más aislado cada vez más de los ámbitos en los que se toman decisiones, precisamente, sobre el futuro del sector? Efectivamente. Falta escucha, falta diálogo. No sé qué tipo de... para que se escuche, no sé qué tipo de mediación debería de haber. Sí que debería haber personas navegando los dos mundos, que creo que eso es necesario, por eso lo hago. Y en cuanto al conocimiento tradicional, si es como cosas de manejo, así. Quiero responderte a una cosa, quiero responderte a eso que sí, que tenían tantos trucos de pastor había ahí y que yo aprendí ahí que me explicaban, pues por ejemplo, no destetar a las corderas. Entonces la madre siempre estaba pendiente de que la cordera y no se perdían nunca. O bueno, muchos truquitos, llevar sal o un montón de cosas. Y luego, no sé si me estás preguntando esto, pero también te quiero responder. Sí. Para hacer un pastoreo así, en el que la persona tiene que estar presente todo el rato, acompañando y guardando el rebaño, tienes que poder pagar un sueldo extra. Entonces, esa es la historia. ¿Por qué no lo he hecho aquí y me he tenido que pasar la frontera? Porque ellos se habían organizado de una manera en la que podían pedir una ayuda al gobierno francés para pagar a una persona que estuviera 100% del tiempo en la montaña.
y con unas condiciones que para mí eran bastante buenas, porque como era un contrato que tiene que ser totalmente legal, yo tenía cobertura sanitaria y tenía fines de semana, incluso no te lo pierdas, que tenía derecho a vacaciones, que me fueron súper bien, por cierto, como van. Sí, entonces, estas granjas tan pequeñas, porque esos son muy pocos animales para sacar una viabilidad económica, podían permitirse esto por la ayuda y además el que era el sueldo que salía de la granja, que era el que me contrataba, pues él estaba haciendo hierba, porque es la temporada de hierba. Al estar libre para poder hacer la hierba y secarla y tenerla en condiciones, ya no hacía falta que comprara hierba extra para los meses de invierno. Entonces también era posible porque había esta ayuda. Claro. Así que, evidentemente, para incentivar el medio rural, para conseguir darle nuevo empuje al sector, está claro que hay que conocer bien cómo funciona el sector. Claro. Allí, o sea, por lo que pudiste observar de tu trabajo allí y lo que te han podido contar de cómo funciona aquí, hay mucha diferencia. Quizás no en la práctica en sí del pastoreo, en la conducción de las ovejas o el modo de vida, pero por lo que comentas en las ayudas públicas y en las condiciones, quizás sí, hay una diferencia. En las ayudas públicas, que no me las sé todas, pero desde luego esta, que aquí no existe, o si existe, era como una especie de becario de transhumancia, de no sé qué, que era como, ¿pero qué dices? Bueno, o sea, que si te quieres dedicar profesionalmente, irte con 800 euros al mes durante 3 meses no te ayuda, porque y la casa que tengo que pagar y el que me espere en este... y luego, sí que es verdad que hay, o sea, Vanessa Freixa, que fue la directora de la Escuela de Pastors del Pallars en Cataluña, ella lo explica diciendo que a veces la administración es un muro con el que te topas y tú quieres hacer unos sistemas pequeñitos, sostenibles, o sea, sostenible a escala humana, que lo puede llevar muy pocas personas, que no tengas mucho sobrecargo. Y a veces es que la administración no te ayuda a que eso sea posible. Lo que yo he visto ahí, por ejemplo, son unas queserías muy sencillas para poder elaborar, que no creo que aquí Sanidad las admitiera. No por nada, sino porque, yo qué sé, no tenían el suelo de epoxi. No sé, o sea, cosas que aquí te piden que a lo mejor pues te dificultan, o por lo menos parece que no ha podido permear una visión de la ganadería y la agricultura más a pequeña escala. Bueno, vamos a hablar precisamente de algo que creo que no has mencionado, que es lo que te empujó a lanzarte a esta aventura, porque tú tienes una formación como ambientalista, tienes también el doctorado en Historia de la Economía y de pronto te pones a trabajar de pastora. Quiero decir, ahí hay un clic en un momento dado o que realmente necesitabas un cambio existencial o, bueno, ¿qué te empujó a dar este paso? A ver, es bonito explicar la historia, ¿no?, de la caída del caballo, ¿no? O sea, que uno tiene una visión... Una revelación, ¿no? Sí, una visión de las cosas, un desencanto y una caída del caballo y un cambio. En realidad la cosa es más lenta. O sea, a mí me gustaba esto, lo que pasa es que yo quería hacer agrónomos al principio, pero me fui a eso que te vas a, ¿cómo se llama?, las jornadas de puertas abiertas, y cuando me di cuenta en la jornada de puertas abiertas que alguien dijo, alguien dijo, ¿quién tiene tierras? Y todo el mundo hizo así, y yo dije, vale, yo no tengo tierras, no hago nada aquí. Y eso fue un súper error, ¿eh? Porque puedes buscarte la vida de otra manera, pero sí que la tierra es el principal problema. Y entonces, la teoría desencanta mucho, sobre todo si a ti te gusta también la práctica. Te puedes sentir muy frustrado cuando haces investigación en un tema que te apasiona, pero no llegas nunca al suelo. Entonces, yo he hecho mucho GUF, por ejemplo, y siempre lo digo. GUF es como un voluntariado en el que se unen diferentes experiencias que están vinculadas con la agroecología, y entonces uno va de voluntario a cambio de dormir y comer, y bueno, y te enseñan todo y convives y tal.
Entonces yo he hecho bastantes voluntariados así, de esta manera, y el último fue durante 6 meses, porque claro, es que la investigación también es maja, o sea, tienes periodos entre contrato y contrato que no tienen nada. Entonces yo tuve 6 meses así un poco que no tenía nada y dije, pues me voy a hacer 6 meses de buff con sitios con animales, y ahí me gustó mucho. Y además aprendí cosas, aprendí que necesitaba un coche, entonces necesitaba dinero para comprarme un coche, porque sin coche en el mundo rural se puede, pero se puede peor. Y fui haciendo así. Bueno, y en una sociedad cada vez más urbanita, has hablado varias veces de la desconexión que existe, ¿no?, entre la sociedad actual, normalmente el común de los mortales, podríamos decir, y el mundo rural tradicional. Y realmente, como la mayoría de las personas cada vez más vivimos en las ciudades, pues cuando vamos a lo que llamamos el campo, pues vamos un poco en ese plan, ¿no? Algunos aparcamos mejor el coche para no pisar la hierba, intentamos. Pero bueno, vamos un poco de visita, vamos de visita al campo. Ataviados además en consonancia para una visita al uso y en ataviados. Pero existe también, quizás, y eso es una idea quizás muy urbanita, la idea de que la naturaleza real, la auténtica, es el bosque. Son los bosques. Y que unas praderas con ovejas, en realidad, bueno, pues es una actividad agrícola, ganadera. Nos equivocamos al pensar así, que esos ecosistemas como que son un poco de segunda categoría a la hora de conservar, que no son tan conservables o en los que no hay que invertir tanto como, por ejemplo, en los bosques, en las montañas vírgenes. Claro, el problema es que, por lo menos aquí en contexto europeo, la naturaleza natural que es, o desde hace cuánto que es, ¿no? Igual de natural no queda nada, ¿no? Lo que tampoco sabemos es que lo que llamamos bosques, cuando no había, si quieres, interacción humana, ¿cómo eran? Porque igual había muchísimos más herbívoros que los que hay ahora y los bosques eran más parecidos a una sabana que a lo que hoy tenemos en la cabeza como bosque. Los prados tienen muchísimo valor natural, eso se consideran así además. Y o sea, lo que quiero decir es que en Europa todo es producto de la interacción humana con animales, o sea, esto de natural, en realidad por lo menos aquí hay poco, y que los pastos tienen muchísimo valor. Y si quieres, tanto en biodiversidad, tienen su biodiversidad específica y hay biodiversidad vinculada a usos ganaderos. Y muchos estudios de eso, mariposas, especies de orquídeas. Tiene mucha capacidad de fijación de CO2. Puede haber tanta como, no tengo en mente el estudio, pero sí puede ser tanta como algún bosque. Pues sí, está bien gestionado, si no hay suelos desnudos, si hay un sistema radicular en condiciones. Y además, pues al final, como decía Margalef, lo que hay que tener en la visión es la de mosaico del paisaje. O sea, no es solo los bosques, solo los prados, no. O sea, qué interesante es tener unos prados al lado de un bosque para que te protejan de incendios el bosque. Es que un bosque maduro sin interacción y sin mucha depredación herbívora es es un incendio, tarde o temprano. Bueno, va pregunta de las complicadas, acierto. ¿Cómo ves el futuro del desarrollo de la agricultura sostenible? Habida cuenta de que a lo mejor, pues eso, falta gente joven para tomar el relevo o que son trabajos físicamente muy duros, que no invitan a que las personas, bueno, pues que pueden tener otras opciones, se enganchen a este tipo de vida. ¿Cómo crees que es el futuro y si va a haber que incentivarlo para que todo esto perviva? Ya te he dicho que era la complicada. Es la pregunta del millón. La respuesta recurrente es casi que, o sea, en realidad sí que hay gente, y gente muy animada. El acceso a la tierra es un problemón. De quién es la tierra, nos la dejan o no nos la dejan, o la tierra sirve para especular, o la tierra es un, ¿cómo se llama?, un bien de inventario, que bueno, eso es un problema, el acceso a la tierra, porque hay gente motivada, pero
y con capacidades y lo que tú quieras, pero no hay acceso a la tierra. ¿Qué está pasando, no? O incluso hay bosques, pero no podemos acceder a los bosques. ¿Por qué no podemos acceder? No lo sé. Eso, eso tendría que cambiar. Y luego está el tema de los incentivos. O sea, esto... Mira, el otro día me preguntaba una cosa y vi un documental ahora que es nuevo que se llama El no a los, que lo han hecho precisamente esta Vanessa Freixa, de la que era la directora de la Escuela de Pastors del Pallars. Y claro, lo que te dicen es que ¿cómo hay alguna manera justa de remunerar una persona que está 24 horas al día trabajando? ¿Es posible remunerar esto bien? Porque no es posible, ¿no? Y claro, esto también creo que te lo puse, ¿no? Ahí, primero, ¿cómo podemos ayudar a los pastores si queremos tener más pastores? Pues me pasa con algo que también te dije de la relación productor-consumidor, que es una... El propio concepto de productor, ¿no? Que... Esta relación, sí, porque consumidores somos todos y productores no sé, pero al final es una dualidad maniquea de estas, que al final esconde una relación de poder, ¿no? Y la relación de poder también se anula cuando el que está oprimido, en el caso tiene menos privilegios, es el productor, te puede expresar sus necesidades, ¿no? Y te las puede expresar dignamente. Pues, por ejemplo, entre todas las miserias que te pueden pasar como pastor, pues esta por ejemplo, de los contratos, ¿no? Que en Francia tenía un contrato, estaba genial, aquí no. O lo que te comenté, por ejemplo, de la zoonosis. Que lo que me pasó a mí fue que pues, contraje una zoonosis que se llama fiebre Q y entonces ya no he podido hacer la temporada de invierno porque no me encontraba bien de salud y he tenido que renunciar a ir este verano a hacer la temporada de verano porque no hay que estar 100%. Para estar ahí arriba haciendo esto hay que estar 100%. Entonces, imagínate que yo no tuviera toda esa ristra de títulos que me permiten trabajar en un montón de cosas, pues me hubiera quedado más colgada. Entonces, imagínate, pues eso, cualquiera que quiera trabajar, pues hay un montón de cosas a nivel laboral, de facilidades a nivel laboral que también se podrían hacer para ayudar, pero claro, habría que preguntar porque son como muy específicas del sector. Y así para todo, pues yo qué sé, para huerto también, para... Sí que era difícil la pregunta. Sí, es difícil, es difícil. Es como cuando preguntamos a un científico para qué sirve lo que está estudiando, que también a veces suele ser un poquito complejo. ¿Cuál es el papel de las mujeres en el entorno rural, en todo este proceso de trabajo de ganadería sostenible? ¿Te cruzaste con muchas mujeres pastoras? ¿Crees que se pueden animar también a realizar este tipo de trabajos en igualdad de condiciones que los hombres? Sí, no hay nada no hay nada específico que se necesite ser un hombre para hacer este tipo de trabajo, vamos, nada en absoluto. Había pocas pastoras, tan pocas que nos conocíamos. Otra que tenía en la montaña de al lado y otra que estaba en el otro valle de al lado, que mira, también era de este lado de los Pirineos. Y pues éramos pocas y también éramos como más jóvenes, así de la media. ¿Y cuál es el papel? Esta pregunta me cuesta, porque tampoco soy de estudios así de género, pero... Es que quizás animando también a las mujeres hay más posibilidades de, desde luego, cubrir huecos. Es que tenemos una buena en romper un montón de estereotipos, ¿no? Y en la primera, cuando yo hablaba de lo que me preocupa es la desagrarización del rural, la primera en desagrarizarse ha sido la mujer. Y cuando hay quien te dice, pues ponemos como complemento de la explotación, no sé qué, no sé cuántos, ¿cómo se llama? Un alojamiento rural, un agroturismo, no sé qué. ¿Quién va a limpiar el baño y a cambiar las sábanas? ¿El señor o la señora? ¿No? Como que se le pone, como que, no sé, nos hemos hecho un imaginario de que la mujer no tiene trabajos agrarios y no, es que esto no lo hemos inventado ahora, es súper reciente. Pues tenemos un poco este papel que devolver y tenemos mucho que aportar. Pues, claro, la mujer se ha ido. No es verdad que se ha ido, sigue estando, lo que se ha invisibilizado
Pero, o sea, hay que traerla otra vez a participar en muchas cosas. Y si quieres que te diga una anécdota, ahí yo me fui a un curso de alternativas a los antibióticos, bueno, alternativas a la medicina tradicional, que es básicamente meter oxidetraciclina a los animales y ya está, pues alternativas. Irán con aceites esenciales, con fitoterapia, con buenos complementos a la alimentación en base a plantas y así. Y claro, todas éramos mujeres. Todas ganaderas, pero todas mujeres, ¿no? ¿Y eso? Y qué raro. Y pues, o sea, queda para mí en la anécdota porque no he hecho el estudio, pero bueno, me quedé también con eso, como mira, pues igual aquí hay un enfoque que complementa muy bien todo lo que ya existe. Sí. ¿Hay alguna pregunta quizás entre el público? Porque, bueno, la historia de Elena tiene muchas derivadas y hemos abordado ya algunas de ellas, pero quizás es el momento también de dar salida a alguna pregunta en el público. Has hablado de la capacidad de observación, de cómo te ha ayudado eso, ¿no?, a guiar al rebaño. Si hay algo de tu experiencia como investigadora que te haya ayudado en la montaña, y luego si ves un retorno de tu experiencia en la montaña hacia la comunidad científica o hacia la sociedad, una ya la estás haciendo ahora con la divulgación, ¿no? Pero bueno, si has pensado en ese doble camino de la investigación a la montaña y de la montaña luego a la comunidad científica, a la sociedad. Le he dado muchas vueltas, le toca dar un montón. Y en realidad, claro, había una parte de mí que quería escapar de la academia. Y por suerte en BC3 tengo, pues aparte de que son buenísimos investigadoras, grandes amigos y amigas que me dijeron: no hagas eso, o sea, rómpete la cabeza, haz el favor y mezcla las dos cosas que sabes. Y hay una serie de proyectos internos en BC3 que son para como estimular creatividad y así. Y yo escribí uno, me animé y le llamé Escape, ¿no? Y se trataba un poco pues de intentar juntarlo y yo estuve leyendo, pidiendo ayuda a compañeros de la Facultad de Historia y así, y me sugirieron llevar un diario de campo, que casi que lo que menos te apetece cuando estás arriba es ponerte a escribir ahí todos los días, no sé qué. Pero me comprometí y lo hice. Y entonces es muy divertido ese diario de campo porque empieza súper sistemático, así, Lunes 1 de junio de 2021, 6:30 de la mañana, están en la carretera. 8 de la mañana, las llevo al Prado, 8:30, no quieren, se han ido a tal. Eso, pues tal, balan todas y así, todo junio. Y de repente, como que entiendo de qué va la cosa, dejo de apuntar todo así, sistemático, y ya no me hace falta, ya es como que he integrado eso, ¿no? Pero, y luego el diario cambia mucho y se pone como más literario y todo lo tengo que analizar en un trabajo. pero bueno, es igual responde un poco a esto, ¿no? O sea, al final empiezo más analítica y sí que uso todo eso que yo sé, o sea, de ¿cómo se observa? Pues se observa, no puedo verlo toda la vez, parcelo por zonas de comunidades de plantas. Y todo ese montaje que tuve que hacer para diseñar mis circuitos de pastoreo, pues al final, o sea, viene de eso, pero también me ayudó a muchísimas cosas. Pues por ejemplo, cuando había la niebla está horrible y yo de repente me perdía y apareces, bueno, estoy en el 15. O sea, miraba al suelo y digo, pues hay esto. Vale, esto era el 15, vale, pues me tengo que ir para allá, ¿sabes? Que pues en realidad fue bastante útil. O sea, está siempre en fricción estas dos cosas y bueno, pues intento combinarlas un poco como puedo, sin volverme muy loca. Hay una cuestión que tiene que ver con las preguntas del público online porque se me ha desconfigurado la tableta. Entonces, si hay una pequeña ayudita para volver a entrar, genial. Y luego hay una pregunta que tiene que ver un poco con los estereotipos, de los que ya has hablado en otra circunstancia, no hablando de las mujeres, etc. Otro estereotipo que tú seguro que tienes ya totalmente superado es que las ovejas son tontas. Tienen fama de ser unos animales muy tontos.
Claro, esto es que Pero no sé por me qué. molesta un montón. Porque es que la gente pasaba por ahí y decía, mira, las ovejas son tontas, son ciegas, no sé qué. Y digo, deja mi oveja. O sea, a ver si es que el tonto eres tú. No, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que es el asunto este del régimen del terror. Claro, Ya. o sea, tú trata a alguien con un régimen del terror. Asústale todo el rato y dile lo que tiene que hacer asustando. Ya verás lo tonto que te parece. Ya. Pero estas eran muy listas. Mira, estas sabían, yo qué sé, sabían todo. Sabían cuándo se podían escapar, porque sabían cuándo me metía yo. Pero les gustaba escaparse también. Sí, A comer la hierba buena. claro, hombre, la hierba del vecino siempre es mejor. y ya cuando, en otoño, cuando ya es octubre, así, se van, o sea que se van abajo de la montaña. Y no, No tontas no tienen el son. sentimiento gregario de estar siempre juntas, porque da la sensación de que donde va una, van todas. Yo pensaba que sí. Normalmente sí, y una oveja sola se pone muy nerviosa, pero tengo que decir que, y esto alguien me lo tiene que explicar, que a final de temporada, o sea, ahí como para septiembre-octubre, dejaron de ser gregarias. Y lo tengo apuntado varias veces como, ¿no están gregarias? O sea, no sé si es porque estaría el pasto más disperso o porque estarían preñadas ya y eso les cambiaría lo que fuera o no sé qué. Pero dejaron de ser gregarias. Ya. Eso debe complicar el trabajo bastante, ¿no? Sí, Para pastorear. es más fácil cuando van todas Sobre todo si el juntitas. perro es un poquito, en fin, cortado, ¿no? Por lo que comentabas. Sí, luego también se escapaban, sobre todo los machos se escapaban a unos, y luego estás todo el día, pues te venía uno con un remolque, te traía 2 corderos tuyos que se le habían ido, no sé qué, te venían 2 ovejas que no sabías de dónde venían, que tenían la cabeza blanca y decías, pero estas de dónde han salido, si las mías tienen toda la cabeza negra. La verdad es que pensaba antes en cómo el conocimiento de los pastores pues se valora ahora como algo de valor antropológico, ¿no? Pues todo ese conocimiento sobre el tiempo, sobre las costumbres, sobre la botánica, ¿no? Las plantas, todo lo que tiene que ver con el entorno, con el paisaje. Pero se aprende mucho sobre animales, sobre comportamiento animal. Esto podría ser un buen ejemplo para los típicos zoólogos, etólogos que también están en el despacho y que podrían pasar una temporada haciendo trabajo de campo. Esto sí que es trabajo de campo, del bueno. Sí. Bueno, hay de todo, ¿eh? Hay gente que hace eso, ¿eh? Hay, de hecho, unos de estos son unos franceses, o sea, los que tienen este modelo teórico que he enseñado de pastoreo, estos franceses se fueron a buscar a pastores de los Alpes y los tuvieron ahí, que les explicaran, y hasta que no se entendieron no les dejaron ir. Y hay otro buenísimo, otro estudio de estos, de los mismos, que sigue a una oveja y se va con la oveja y apunta todo lo que va comiendo, si lo come así, no sé qué, y hay una foto del tío con la oveja. O sea, todo un día entero con eso, muy bestia, ¿eh? O sea, hay gente que lo hace así, que lo hace muy bien. Eso es una entrega máxima ya. Y preguntan desde la emisión online si en tu formación como pastora, si estudiaste solo el pastoreo con ovejas o también, por ejemplo, con vacas o con caballos. Yo estudié solo con ovejas, algo de cabras, y claro, ahí arriba sí que es verdad que no he explicado que tenía vacas también a mi cargo, pero bueno, no hay que hacer mucho. Están ahí. Las cabras tienen pinta de irse mucho más, de separarse todavía mucho más. Pero es que cabras no sé muy bien. O sea, arriba tenía vacas y luego estaban los caballos que también corrían por ahí un poco. Sí. Comentan también que a alguien le sorprende que en Iparralde haya este tipo de ayudas para tener una pastora a tiempo completo. ¿Crees que puede llegar a haber pastores funcionarios solo para mantener los pastos de montaña? Entiendo que se refiere a una continuidad de la estancia. Pues vamos a ver, es que no sé cómo serían unas oposiciones de pastor. Bueno, podría haber, posiblemente podría. O sea, a lo mejor sí, no lo sé. No sé cómo tendrían que ser. No sé cómo tendrían que ser, tampoco sería fácil, porque también llevan mucho tiempo resistiendo y autogestionando ciertas partes. Tampoco es como que, bueno, pues este ha quedado primero en la oposición. Hombre, pues igual tampoco sería la manera, no lo sé. No sé cómo se haría, pero bueno.
¿Ellos cómo ven su futuro? Las personas con las que trabajaste allí, ¿cómo ven su futuro no sé, en 15, 20 años? Pues yo te puedo decir mi sensación desde fuera, porque no lo pregunté, pero yo les vi gente muy combativa, muy tranquila, muy adaptable y muy convencida de que lo que hacían era lo que querían hacer y que así estaba bien, en el sentido de que no hay un deseo de intensificar, de poner más animales, de producir más, de no sé qué. Es como, mira, es que hay unos límites que te los pone la naturaleza, la cantidad de hectáreas que tienes disponibles y la cantidad de comida que hay. Tú puedes saltártelos si compras piensos de fuera, pero igual eso no lo queremos y queremos algo más pequeño y de otra manera. Y la sensación que tengo tan positiva y optimista de verles así es porque hacían muchísimas cosas juntos y a nivel de colectivo eran muy fuertes. Y eso da mucha esperanza también. Sí. También me preguntan por la cuestión del acceso a la tierra, que es algo muy complicado en España si no la tienes de herencia, como apuntabas antes. Y además encontrar algo con un precio asequible y que, bueno, que la persona se pueda ganar la vida dignamente, pues es complicado. Para encontrar tierra en venta, dice esta persona, no hay apoyo institucional, mientras que en Francia se hace un acompañamiento. ¿Por qué ocurre algo así? ¿Se quiere apoyar a la instalación de jóvenes agricultores? Entiendo que se refiere a que en Francia precisamente se ha visto el interés de fomentar esa pervivencia, ¿no?, de ese tipo de empleos. Es que no sé cómo es en Francia, la ayuda. Es que tampoco me quiero meter en cosas que no sé. Solo puedo decir que a veces también es verdad que ahí existen cosas que aquí no existen, que ahí tienen un poco de voz, más de voz que la que tienen aquí y capacidad de juntarse y expresarse y presionar. Y a veces tenemos también una percepción que a veces como que magnificamos lo que está fuera, ¿no? Pero, o sea, y también tienen unos líos tremendos, no sé, de acceso a la tierra. Había, no sé, es que este año lo que yo conviví fue con la experiencia de Arbona, que igual tú sí conoces. Sí. Entonces, la especulación inmobiliaria es un problema en esa zona, sí. Claro, es que sube, es que, claro, el valor de... De hecho, tú tuviste suerte al tener una vivienda, porque muchas personas, claro, cuando van a trabajar a sitios donde hay mucha burbuja inmobiliaria, es que, aunque tengan buenos sueldos, no se pueden pagar una vivienda, ¿no?, en alquiler. O que esa borda la hubieran convertido en chalet o en choco para ir entre semana y alquilarla a los turistas o así. Sacarían mucho más dinero, ¿no? Con las ovejas. Sí, claro. Sí. Pero no, de momento, por lo menos en esa zona, no están en eso. Sí. Eso también seguramente porque la denominación de origen oso-iraty pues es muy potente, ¿no? Eso también para ellos era una ventaja. No sé, supongo que sí. Luego hay gente que diversifica mucho, que no solo está en oso-iraty. No sé, la verdad es que no lo sé cuánta ayuda tienen con eso, ya me gustaría saber. Bueno, es un tema muy variado, con muchas cuestiones que se pueden comentar. Una más. Bueno. ¿Qué te ha enseñado esta experiencia desde el punto de vista de tanto pues eso, de ese trabajo en soledad, de ese trabajo con animales, en el campo, con esos requerimientos físicos tan exigentes que has comentado? ¿Qué te ha aportado toda esa experiencia en tu trabajo de vuelta al despacho? Porque ahora vuelves a estar en un despacho. Claro. Con calefacción. Claro, porque imagínate que tuviera que hacer esto con la fiebre Q, con lo que ha supuesto físicamente y supone para mí. No podría. El gran aprendizaje es que no haces nada solo. Ahí me voy a poner así trascendental. O sea, primero porque es verdad que alguien que me llevara al hospital, alguien que me viniera a recoger del hospital y que me llevara a una casa, porque claro, todo esto, ¿yo qué alquileres voy pagando? ¿Uno aquí, uno allí? No. Soy una persona normal que no puede pagar muchos alquileres. Tener la suerte de poder tener otro trabajo y que contaran conmigo y así. O sea, todo esto lo he hecho en equipo. Pues que es verdad que a la montaña he ido yo, pero he tenido un equipazo en tierra bastante gordo y de muy buena calidad. Y luego que, jolín, que
que es verdad que cada vez quedan menos pastores. Pues gracias a estos pastores que han resistido cuando era muy complicado y cuando toda la inercia iba para otro tipo de ganadería, pues gracias a estos pastores que he resistido, pues también estoy ahí, ¿no? Pues también son parte. Y gracias a que ha habido mujeres que han luchado y que nos han demostrado que las mujeres pueden hacer trabajo de fuerza, porque se nos había olvidado, que las mujeres pueden estar solas y no hay que hacerles nada a una mujer sola, puede estar sola y no hace falta ni atacarla ni darle más atención. O sea, gracias a todo este trabajo también de mujeres, ¿no? Pues yo puedo estar ahí, ¿no? Entonces, para mí, lo más importante es el trabajo en equipo a todos los niveles y como más de genealogía también. Venga, hay una última cuestión. ¿Vas a volver a la montaña con tus ovejas? A mí me gustaría, a ver si puedo y si hay posibilidad. Si tengo, o no sé, o si me pasa, claro, es que si tuviera tierra y tuviera mi propio sitio, pues igual no iría con las ovejas de otro, pero bueno, si todo sigue igual, sí, me encantaría. Y mientras tanto, en BC3, por ejemplo, trabajáis mucho en temas relacionados con el desarrollo de la agricultura y de la ganadería sostenible. Te habrá ayudado enormemente esta experiencia, precisamente cuando estás con tus compañeros, a decir, yo eso lo sé, porque me ha pasado. Sí, la verdad es que se hace, o sea, el diálogo es mucho más enriquecedor y para un investigador yo creo que es muchísimo menos frustrante pues poder entender un poco desde la perspectiva del campo, desde luego. Un trabajo de ciencia, pero trabajo de campo, en todas las letras. Gracias, Elena. Gracias. Bueno, y gracias a todo el mundo por seguirnos en esta conversación con la científica pastora, muy interesante. Qué raro. Gracias.